Bendiciones, mis amados. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, espero que hayan pasado una palabra poderosa a sus corazones en esta semana. Que el poder del Espíritu Santo haya estado en ustedes actuando poderosamente. Pero si esas dos cosas no han pasado, todavía podemos enmendar nuestro camino. Dios es generoso con nosotros. Su compasión siempre está extendida y el mayor deseo de Dios es que nosotros estemos en comunión con Él. Bueno, hoy vamos a empezar a hablar sobre el altar de oro, el altar del incienso, el altar individual, porque ahí no podían estar muchas personas. Es el lugar en donde se busca la presencia del Señor. Se le llamaba también el altar individual, o sea, en donde solamente el sumo sacerdote podía ir a ese lugar de oro, lo cual significa pureza, para oficiar a nuestro Dios. Ya era altar de presencia, altar de diálogo con Dios, altar de esa intimidad con Él. Entonces, claro, ya sobre este altar y su simbología en el tabernáculo para el tiempo nuestro, hemos hablado en capítulos anteriores. Pero voy a hacerte un breve resumen. Ya, para este altar, yo aquí he sacado el altar de oro afuera y he puesto un sacerdote allí para que sepamos de lo que estamos hablando. Bueno, era un cajoncito bastante pequeño, pero era un lugar que se tenía que llenar de determinadas formas y con determinadas especies para que saliera determinado humo, y ese humo con un olor. Entonces voy a hacerte una recapitulación de cosas que hemos hablado de esto en partes posteriores anteriores de esta serie. Se tomaban las brasas más encendidas del altar de bronce, aquel lugar en donde se habían sacrificado los animales para que llevaran el pecado de quien había llevado el animal para ser sacrificado. O sea que el altar de oro funciona hoy en los méritos de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Porque ellos sacrificaban un cordero o una vaca, pero nosotros tenemos el Cordero de Dios. Él mismo puso su cordero y Él mismo nos quitó los pecados y se los puso al cordero de Él. Entonces, cuando habla de las brasas encendidas, aquel lugar en donde se colocaba el sacrificio para el Señor, está hablando de algo muy particular que vamos a estar viendo en el proceso. Y se sacaban las brasas más encendidas, las más grandes y las que más rojas estaban, iban y se colocaban encima del cajoncito que representaba el altar de oro, y se llenaba el incensario con brasas más pequeñas. Pero Dios había escogido un perfumador para hacer el aceite de la santa unción y para hacer el material que iba a acompañar al incienso perfumado. Era la mezcla de 3 especies encima del incienso. Era el estate, una aromática también conocida por marina o unice, y el gálbano. Tenía que moler las 4 partes en cantidades iguales para crear un perfume aromático que fuera quemado encima de las brasas, pero que produjera un humo blanco, fragante, que llenaba todo el lugar santo.
Mas el sumo sacerdote tomaba el incensario por la mañana en el sacrificio de la mañana y en el sacrificio de la tarde, y comenzaba a llenar todo el lugar santo, ya, hasta que desbordara el humo saliendo por las cortinas que tenía hacia los atrios. Y él tenía que seguir hasta quemar bastante incienso con estas hierbas perfumadas que Dios había preparado. Pero mientras él hacía esto, él estaba orando al Señor y cantándole. Él adoraba cantándole, oraba cantándole. ¿Cómo nos falta eso? Y sobre todo en nuestros sacerdotes de adoración en los diferentes servicios, que dejen de solamente repetir canciones, sino que se suelten a salmear, a cantar orando, porque esas son las cosas que componen el humo de la fragancia, las palabras perfumadas que salen de nuestro corazón. Cuando este humo blanco llenaba todo este espacio y comenzaba a salir hacia los atrios y se formaba la columna a subir hacia el cielo, había júbilo. No siempre se formaba la columna para subir al cielo, pero el día que se formaba, estallaba una fiesta en todo el pueblo, porque era una señal inequívoca, porque lo aprendieron cuando la columna descendía sobre el tabernáculo de Moisés, que Dios había aceptado la oración y Dios estaba respondiendo. Ahora, el incienso como figura de la oración o los diálogos con Dios. O sea, por eso es tan importante que en la mesa de la presencia o la mesa donde Dios propone su palabra, nosotros estuviéramos bien sabidos que es un lugar donde se le sirve a la palabra. Los apóstoles lo entendieron muy bien en el capítulo 5 de Hechos, cuando ellos hablaron de hacer el ministerio o el servicio a la palabra y la oración, para que otros hermanos, llenos del Espíritu, atendieran la parte operacional del servicio que ellos hacían. ¿Ya? Entonces, ese perfume que salía al ser quemado era como la oración de adoración. Y por eso es que este altar es muy importante, porque no es la oración que siempre hacemos, de pedir y pedir y pedir, y ya te he dicho que no es que no tengamos que pedir. Pero esta es una oración diferente, es buscando a Dios, buscando el corazón de Dios, los deseos de Dios, la voluntad de Dios. Entonces allí el hombre tiene que llegar con sus manos hacia abajo, para cuando esté allí comenzar a subir sus manos vacías para que sean llenas. Es un lugar donde el sacerdote solo se presentaba a Dios con sus manos vacías, dejando afuera todos sus deseos para que le fueran entregados los deseos del Padre, en señal de que no se hiciera la voluntad del sacerdote, sino la voluntad de nuestro Dios. Ya este es un lugar de una excelencia mayor espiritual. Pero ten muy en cuenta que la preparación para esto fue el tiempo que se sirvió a la palabra. Por eso fue tan extenso el tema. Porque si tú no entiendes hacer el servicio a la palabra, tus pensamientos no los va a influenciar, a llenar el Espíritu Santo. Y cuando tú llegas aquí, tú llegas en la carne. Y a Dios no se le puede buscar en la carne, y menos adorar en la carne. Él es espíritu, Él es puro, Él es santo. Nos ha justificado para que lleguemos en espíritu ahí. Por eso el énfasis que te hago de que tenemos que darnos cuenta que nosotros somos un espíritu con una alma que también es espiritual, que vive en este cuerpo físico,
que le toca vivir experiencias humanas. Pero una vez que tú conoces todo lo que es la mesa de los panes de la proposición, conoces lo que es la vida con Cristo, la revelación de Cristo a tu vida, el Espíritu Santo iluminando por detrás de tus hombros todo tu ser intelectual, para que tú puedas permitirle a Él que se establezca, que reine, que gobierne, que llene tus pensamientos de las ideas de Dios, de los deseos de Dios. Entonces tú comienzas a tener una llenura de Cristo dentro de ti, morando por confiar en Dios, por la fe puesta tuya en eso. Entonces cuando tú llegas al altar de oro, al altar del incienso, al altar del perfume, al altar individual, en ese secreto con Dios, entonces ya tú has hecho gran parte del camino para llegar a ese lugar individualmente, a una cita con Dios. Es como diciendo: Señor, estoy aquí solo pidiéndote que me aceptes, pues no tengo nada más que ofrecerte que mi corazón. Me he vaciado solo para que tú me llenes y me digas qué debo decir y hacer. Esto es lo que nos hace falta. Por eso es que es un tiempo de reforma, porque la conciencia del cristiano tiene que cambiar en muchos valores a los que se ha habitado, que no son sino tradiciones, costumbres, malos hábitos, protocolos inservibles, programas que no funcionan, y esfuerce y empuje y esfuerce y empuje, cuando fue profetizado. Inclusive Zacarías lo dijo: es tiempo en que solamente sea por su espíritu y no por nuestra fuerza. Solo para que tú me llenes y me digas qué debo decir y hacer. Toda la presencia en este lugar dependía del verdadero fin del sacerdote, el cual era presentado no dando lugar para la exaltación del hombre, ni para alimentar su vanidad. Esto da a entender que lo que Dios espera en nuestra oración por su presencia exige una regeneración y una renovación que solo su espíritu puede hacer, donde la carne será enemiga de su presencia. Y yo creo que esta es una de las llaves más interesantes. Cuando vamos a orar al Señor, vamos a buscar las respuestas a nuestras necesidades, o primero vamos a servir a nuestro Dios, buscándolo a Él. Cuando nosotros no vamos allí ni para exaltarnos de las cosas que estamos haciendo, porque a veces no nos exaltamos directamente, pero buscamos la manera de darle la vuelta cuando le estamos diciendo: Señor, tú sabes que lo estoy haciendo para ti. Mira, Señor, cómo estoy trabajando, mira cómo me estoy esforzando, me moví en fe creyendo que tú, pura fuerza, pura carne, son oraciones que alimentan la vanidad en la parte espiritual, ¿ya? Pero cuando nosotros nos presentamos con las manos vacías, si Él conoce hasta el número de cabellos que tenemos y los que se nos han caído, ¿cómo no va a darse cuenta de nuestras necesidades? O sea, el cambio de valores en la conciencia es ir a buscar a Dios porque Él es Dios, no porque Él suple mi necesidad. Aunque buscando a Dios, no que esté perdido, sino que yo voy a buscarlo a Él para mi vida. Él no está perdido. El que se ha perdido soy yo, que me he alejado de su presencia. Igual que le pasó a Adán. Hablaba constantemente con el Señor, pero una vez que se alejó de su presencia, por culpa de sus deseos engañosos que lo llevaron a pecar, ya no hablaba con Dios. Por eso Dios le pregunta: ¿dónde estás, Adán? Se había perdido la costumbre de ese diálogo. Es una regeneración en la manera de lo que yo busco como fin,
¿Qué es lo más importante dentro de lo importante que yo estoy haciendo? ¿Será estar con Él? ¿Será buscar su voz? ¿Será buscar su rostro? ¿Será buscar su voluntad? ¿O yo voy allí solamente para que Él me dé respuestas a lo que yo deseo que pase? Entonces, no solamente es una regeneración en cuanto a la manera de ver el Evangelio y el reino de Dios, sino que tenemos que renovarnos en los valores espirituales en nuestra conciencia, para que la carne, que es enemiga de Él, y si no, léete Romanos 8, el cual hemos trazado muchísimas veces aquí, del 1 al 14, ahí vas a recibir sopa, arroz seco y hueso, porque si de verdad estás buscando las cosas de Dios, ese Romanos 8 te va a dar tremenda pena, ¿ya? Donde la carne es enemiga de Dios. De aquí que un hebreo cuidaba mucho de qué palabras hablaba en sus oraciones. Y esto es supremamente importante. Cuando hablamos de un hebreo, hablamos de un hebreo devoto, de un hebreo que busca al Señor, de un hebreo que quería que Dios le hablara, que le buscara el rostro del Señor. Ya, y David demostró que no era sacerdote, pero logró poner una silla delante de la presencia de Dios, cosas que vimos en otros capítulos, y podía hablar con Dios en intimidad con Dios, y podía quejarse con Dios cuando no podía tener su presencia a causa de sus errores. ¿Qué motivaciones lo mueven a orar? Porque según tus motivaciones, por lo que vas a la oración con el Señor, tus actitudes van a ser de acuerdo con eso. Entonces, si tus motivaciones son erradas, que no vas por Él, sino por lo que Dios da, entonces tu fin no es presencia. Tu fin es que Dios complazca tus deseos o tus caprichitos, o la voluntad que tú tienes. Pero buscar de la presencia es ir vacío para poder hacer la vida que el Señor Jesús nos dio, que lo vamos a estar viendo más adelante, y que ha sido como el eje de toda esta enseñanza, ¿ya? Aprender a vivir hasta que Dios me dé una palabra y hasta que Dios me enseñe cómo voy a realizar esa palabra, oír y ver. Cuando nos enseñamos a oír y ver, ya estamos hablando de oración contemplativa, en donde tu espíritu se amalgama con el Espíritu Santo y tú solamente estás expectante a escuchar órdenes, a darte cuenta que eres un soldado a la voz de mi Padre para hacer el plan de salvación y todo lo que contiene. Eso no dice que por escuchar la voz de Dios no vamos a tener aflicciones, no vamos a tener presiones, no vamos a tener dificultades, montañas que se van a levantar, gente que no nos va a entender o nos van a malinterpretar, ¿ya? Pero si seguimos la orden de Dios, en nuestra boca estará la vida de la palabra, la rema de Dios. Ella por sí transporta dentro de ella la vida para hacer algo. Y cuando la rema de Dios, el deseo de Dios sale por nuestra boca, el Espíritu Santo lo hace. Porque eso ha sido lo que siempre ha hecho. El mismo Jesús tuvo que pasar por ese proceso. Déjame tomar agüita. Por eso se cuidaban mucho de qué palabras hablaban en sus oraciones, qué motivación lo movían a orar y con qué actitud oraba el Padre. Porque Él espera que lo que oremos sea aceptado como una ofrenda encendida y con la fragancia del altar de oro donde se clama por su presencia. O sea, si a Moisés se le dijo que el tabernáculo que iba a hacer y le fue mostrado el original que estaba en el cielo y le dijeron hazte una copia como esta, cada cosa de esta simboliza algo en el campo espiritual y fue enseñado físicamente para que nosotros después podamos sustraer lo espiritual.
porque ese mismo tabernáculo que hizo Moisés, el que hizo Salomón, el que reformó a Herodes, eso mismo está ahora en nuestros corazones, hecho por las manos de Dios, y todo él implica a Jesucristo y al Espíritu Santo. Entonces es muy importante nosotros saber que nosotros ahora tenemos ese altar en donde la oración encendida, fragante, olorosa, va en una columna al trono de Dios. Pero ¿qué debe de contener esto? Porque cuando el clamor es por Él, y no por lo que yo necesito, porque Él sabe lo que yo necesito, pero este tipo de oración es solamente búsqueda de Él, ¿ya? Entonces, su respuesta y su dirección viene de Él, porque se hace un contacto divino a través de las palabras en donde tú le expresas gloria, nombre, gratitud, alabanza, adoración, salmo, canto, gratitud. Cuando estamos en esas palabras de adoración y de canto con Él, estamos buscando vehementemente su presencia, y solo su presencia para caminar de su mano, para seguir su voluntad, para que Él haga lo que Él quiere hacer y nosotros como el instrumento que Él va a usar para poder hacer. Por eso el candelero era muy importante aquí en el altar santo. En el altar santo. Porque el candelero, estando en esta posición y por detrás de los hombros del sacerdote, iluminaba todo este lugar. Quiere decir que sin la mano, sin la guía, sin la voz del Espíritu, nada de lo que se hace en el lugar santo tiene fuerza de Dios. Solamente fuerza humana. El incienso sobre brasas encendidas como el de un hijo apasionado en su corazón por hablar con su padre. Esas brasas encendidas que sacaban del altar de bronce en donde se hacía el holocausto, representa la gratitud primero por los méritos de nuestro Dios a través de su Hijo Jesucristo, desde el Monte de los Olivos, donde Él decidió que le colocaba nuestro pecado a su Hijo y que Él lo cargara, luego el pretorio, el castigo, el calvario, la muerte, la resurrección. Cuando nosotros estamos apasionados por eso que Dios hizo por nosotros, que siendo Dios se hizo hombre, para como hombre poder pagar por nuestras debilidades y luego poder resucitar otra vez como hombre, pero ya en cuerpo como de Dios, para poder que nosotros tuviéramos la oportunidad de que Él hiciera ese camino para poder tener esa comunicación de presencia. Por eso es que la Biblia dice que el que lo vio a Él, vio al Dios invisible, porque Él es la imagen del Dios invisible. La nube de humo blanco y fragante que salía del recinto hacia los atrios, lo que te decía ahora, y dirigirse al cielo como el tiempo en que su presencia nos envuelve con su gloria. Porque una vez que tú estás en esta oración de agradecimiento, de adoración, de alabanza por su nombre, por sus hechos, por los méritos de lo que Él hizo para salvarnos, cuando ese canto de alegría, de gozo, de júbilo, porque Él es Dios, es nuestro Dios y se ha dignado vivir dentro de nosotros, está cuajándose allí en nuestro corazón, en nuestros labios, en nuestros pensamientos. Somos envueltos por aquello que representaba la nube que le daba el júbilo al pueblo cuando se formaba la columna de humo saliendo del lugar santo. En este lugar se sacrifica. ¿Por qué? Porque todo altar es de sacrificio. Todo altar representa sacrificio. Ahora, ¿de qué sacrificio estamos hablando? Aquí se está hablando del sacrificio único que el hombre puede hacer.
presentar su corazón delante de Dios, presentar su culto racional, donde está el intelecto, los sentimientos, las emociones, los apegos, los afectos, donde está la voluntad, todo eso colocarlo allí, derramarlo sobre ese altar, quedar nosotros sin ninguno de estos atributos que le pertenecen a la autosuficiencia y al ego, porque eso nos aparta. Pero cuando el hombre de Dios, la mujer de Dios, sacrifica su culto racional, inmediatamente está sobre el altar encendido su corazón y con fragante olor para Dios. Un sacerdote sabe que si está sobre un altar debe de haber un sacrificio, pero llega a este lugar con las manos vacías y lo único que tiene para ofrecer es su culto racional. Señor, a veces no entiendo, pero yo sé que tú lo estás haciendo bien, perfecto y bueno. Ay, sí, pero siento mucha opresión, me están calumniando, me están como partiendo en pedazos, la economía parece que no alcanza, que siempre estoy apretado. Estás pasando por el lugar de derramamiento de tu culto racional en el altar de oro, en donde vas a aprender a ser insuficiente y dependiente completamente de Dios. Esta es la única manera de lograr una oración profunda e íntima con la presencia de nuestro Dios. Y este sacrificio se realiza venciendo nuestra arrogancia, jactancia, soberbia, humillándonos y declarándonos impotentes para hacer si Él no hace las cosas. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya no adulteramos, ya no fornicamos, ya no hacemos droga, ya no hacemos alcohol, no estamos en prostitución, no estamos en pornografía, no estamos deseando la mujer del prójimo o el hombre del prójimo, ya no sobornamos, ya no robamos, a lo mejor ya no hacemos una cantidad de cosas que asqueaban, pero ahora hacemos otras, pero que son zorras pequeñas, que como están en nuestro ego y como no le hacen aparentemente daño a nadie, las cultivamos y las alimentamos. Por eso es que hay tanto ministro carente del poder del Espíritu Santo. Saben de Biblia, tienen habilidad, tienen claridad para un mensaje, pero cuando llega la hora de ejecutar el poder de Dios, no hay el respaldo. Es doloroso, pero es así. ¿Por qué ministerios crecen y otros no crecen? Y hacen cualquier cantidad de eventos y estrategias. Y son hombres que aman a Dios, mujeres que aman a Dios, que están buscando cómo desarrollarse. Pero ¿cuál es el problema? Que hay una estructura de hombre religioso que no ha dejado de crecer en sus deseos. Entonces no se mueve en eso, pero ahora es arrogante, es jactancioso, es soberbio, es necio terco, no se humilla, ya a toda hora cree que él puede hacer y que Dios lo va a respaldar, se mueve en una fe de percepción pensando que Dios va a estar con él porque es una cosa que lleva el título de Dios. Mientras no sacrifiquemos el corazón, va a ser imposible que tú goces del altar de oro. Porque el altar de oro es para gente que está ungida, separada. Ungido es separado. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en este tiempo cuando las cosas van a ser más difíciles? Va a haber un cambio de valores espirituales en la conciencia, donde no va a ser tan importante lo que siempre hemos buscado. Ahora lo más importante va a ser buscarlo a Él. Pero no de cuento, no que te digan, no que sentiste una cosquillita, no que lloraste un ratico, no. Estamos hablando de una presencia continua, permanente, en donde no habrá tiempo ni espacio que te quede en tu mente o en tu culto racional para poder cumplir aquello que el apóstol Pablo decía de orar en todo tiempo. Si vas en tu carro y en ese momento estás disponible para Dios. Si te toca esperar en un lugar de una consulta, está disponible para Dios.
Si estás en tu oficina y puedes desprenderte de todas las cosas electrónicas, está disponible para Dios. Si estás en tu casa y lo puedes hacer, está disponible para Dios. Siempre, en todo momento, viajando, caminando, corriendo, haciendo ejercicios, trabajando, en lo que sea. Si tú tienes espacios para Dios, Él va a estar disponible para ti siempre. En resumen, el por qué no podemos consagrarnos. Esto es la introducción del tema. Tenme un poco de paciencia. Es para recordarte lo que vimos hace 100 capítulos atrás. En resumen, el por qué no podemos consagrarnos. Por el accionar independiente del corazón a la voluntad de Dios. Por un corazón independiente que se presenta al Señor amándolo como le ama y sirviéndole como le sirve, solo para que Dios le ayude a cumplir sus deseos. Porfiando, tarqueando con Dios, a ver si la oración que él hace le tuerce la mano a Dios y Dios cambia su voluntad. Por eso es que no nos podemos consagrar, porque vivimos mortificados por las cosas que queremos completar, por las cosas que queremos alcanzar, y Señor, pero si estoy trabajando para ti, estoy metiéndolo todo, estoy consagrado, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Dónde está? No, que es un ataque del diablo. Mentiras. Mira esto, si tú estás cubierto bajo la protección del Señor y el diablo te ataca, quiere decir que el cerco que el Señor te hace es vulnerable, y que Dios no es todopoderoso para cubrirte, porque el diablo te puede penetrar. ¿No será más vale que esté la protección del Señor, el cerco, y nosotros nos volamos o nos saltamos el cerco para salir fuera de la protección? Ahora sí. Por el accionar independiente del corazón a la voluntad de Dios. Por lo tanto, si queremos consagrarnos a su presencia, solo destruyamos la autosuficiencia. Y aquí está el todo que podría yo decir, aunque vamos a verlo por la Escritura, pero aquí está el todo. Si usted destruye la autosuficiencia de su yo y lo obliga a humillarse, a disciplinarse, a comportarse humildemente y con temor, a moverse solo por una palabra de Dios que tenga fruto, porque podemos pensar que Dios nos habló y salimos a hacer cosas, pero no presentan fruto y seguimos porfiando como si hubiera venido del Señor. Dios, por ejemplo, cuando una persona viene y te dice, mira, Dios me dijo esto, entonces ¿para qué me preguntas? Yo no puedo decirte nada que sea mayor que lo que Dios te dijo. Si Dios te dijo eso, eso es. Pero si el presente, el mañana, no representa el accionar de Dios, Dios no te dijo nada. Yo sé que no les gusta, pero es la verdad. Destruyamos la autosuficiencia, dolerá quebrantarlo por nuestros malos hábitos y el estilo de vida, y más si te gusta vivir en la manera en que estás y que Dios te supla, aún viviendo en la manera que tú crees que es lo correcto. ¿Ya? Pero si logramos quebrantar nuestro ego, nuestra autosuficiencia, un corazón individual de la voluntad de Dios, oraciones que no están conforme al deseo de Dios, pero es que la Biblia dice que me prometió eso. Bueno, la Biblia dice que el Señor ganó las promesas y los pactos. Sí, pero al ganarlos Él son míos. Ok, si son tuyos, ¿por qué no tenemos todo lo que la Biblia dice? Así nos hagan repetir constantemente, yo soy lo que la Biblia dice, yo tengo lo que la Biblia dice que yo tengo, y Dios va a hacer lo que yo sé que la Biblia dice. Examina tu vida. Te vas a dar cuenta de que muchas de las cosas que no tienes, a lo mejor no te las vaya a dar nunca. A lo mejor te las dé un poco más adelante porque está trabajando contigo. A lo mejor ahora te dice no, pero más adelante te va a decir sí.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esto no funciona con el tiempo cronos en que yo vivo. Esto funciona con el tiempo caído de mi Señor. Él es el que ha establecido mi carrera, mi propósito, las conexiones divinas para que se junten conmigo según la perfecta y justa y santa voluntad de mi Dios para mi vida. ¿Qué tengo que hacer yo? Confiar en Él. Yo tengo que confiar en Él, que lo que yo creo que Él me dijo, y ya hemos hablado de todo esto cuando hablamos de la palabra, Él lo va a hacer. Así es que veremos su gloria. Y aquí te voy a dar un concepto bastante particular. No es qué haces, sino quién eres en Él. Si no es lo que hacemos para Dios, sino lo que nosotros somos en Dios. Si nosotros aprendiéramos a hacer esto, nos moveríamos en insuficiencia, destruyendo el ego, aborreciendo las vanidades terrenales y buscando solo su presencia. O eres una persona necia que se hace fuerte en sus criterios y creencias, que jamás depende de lo que Dios quiera hacer o de lo que Dios está haciendo, sino que quiere agilizar la mano porque eres impaciente y quieres que las cosas pasen ya mismo y no dejas a Dios que sea Dios, sino que tú quieres empujar para que Dios, como que a ver si Dios se mueve un poquito más la mano o da un paso más rápido. No lo va a hacer. Él se va a mover en su tiempo y en su voluntad. Y las conexiones que van a venir a tu vida para hacer los grandes cambios van a llegar. Van a llegar. Es un don. El don de poder hacer las riquezas y el don para que nos vaya bien, eso es un don que Dios da, y Dios se lo da a determinadas personas. No todos lo tienen, lamentablemente, pero de pronto hablamos de eso mucho más adelante. El sacerdote de presencia es alguien dócil al pensamiento de Dios y depende que Él lo proteja. Lo primero es sentirse dentro del círculo de protección. Segundo, que Él haga en su carrera. O sea, Él es el sacerdote de presencia. No es que parafrasea lo que dijo Moisés: si tú no vas conmigo, no nos saques y no vayas. No. El que es un sacerdote de presencia no se mueve si Dios no está en la palabra que le dijo. Y él comienza a ver cómo Dios se mueve con él en esa palabra direccional que le dio. ¿Ya? Es alguien dócil al pensamiento de Dios y depende que Él lo proteja y haga en su carrera, y camina por la vida detrás de la voluntad de Él. Y aquí sí es bien tenaz para todos, porque yo mismo estoy tratando todos los días de alcanzar esto. No porque yo lo sepa quiere decir que yo vivo en esto. No, yo trato y me tengo que corregir y poner el freno y echar marcha atrás y volver al Señor, perdóname, creo que estoy haciendo en mi fuerza, en mi voluntad, Señor, y tengo que estar a toda hora buscándolo a Él para que Él me pueda hablar en mi oído, pero solamente que me hable, que me enseñe, que me muestre. Ya, algo muy importante es que cuando Dios te manda a hacer algo, Él ya tiene la provisión para que tú lo hagas, de personas, de finanzas, de cosas y de circunstancias. Él lo va a proveer todo. Cuando uno está en la voluntad de Él es así. Un sacerdote sabe que no puede actuar independiente como tal, porque sabe y reconoce que el poder reside solo en el Espíritu Santo y nunca en Él. O sea, un hombre de presencia sabe, reconoce, sabe, es que tiene el conocimiento y la sabiduría para poder descifrar la diferencia entre estar en presencia y no estar por ahí. Pero reconoce cuando el poder se está moviendo. Porque usted tiene que saber cuándo el Espíritu Santo está actuando, y usted tiene que salirse, quitar el hombre físico para que el hombre espiritual le permita a Dios ser Dios.
¿Okay? Él sabe que Él es el poder, Él es la potencia, que nunca está sobre Él, que Él no tiene ningún poder, que todo es una obra de Él. Ese es un hombre que está en presencia. Nos arrepentimos de pecado y aceptamos el perdón y ser llamados hijos, aceptamos la cruz como salvación y hasta creemos en su palabra y nos consideramos unidos según lo que confesamos. Todo esto de Él, de Cristo, de Jesús, de que el Padre nos escucha, que el Padre nos ve. Pero hay una disparidad con nuestra vida, porque vivimos separados de la vida con el Espíritu Santo. Queremos ser llenos del Espíritu, pero no aceptamos que Él nos llene. Usted le pregunta, mire, haga usted, por decirle algo, en su congregación, una reunión para que la gente sea llena del Espíritu. Anímelos. Ya, hábleles con escrituras. Y este viernes vamos a hacer todo para ser llenos del Espíritu. Dios me dijo que van a ser llenos. Aquel lugar se llena. Porque todo el mundo quiere ser lleno del Espíritu, pero piensan que una oración lo va a hacer. Que si alguien lo toca con aceite, ya quedó lleno con el Espíritu. Si alguien lo golpea con un saco o lo sopla o se cae al piso, ya está lleno con el Espíritu. Pero no es así, mi hermano. No. Queremos ser llenos del Espíritu, pero no aceptamos que Él nos llene. ¿Por qué? Porque no pueden haber estorbos. Tu ego no puede estorbarle al Espíritu de Dios para que Él habite en tu corazón o en tu culto racional, que Él pueda influenciar en tus pensamientos, que tu parte creativa, imaginativa, sean manejadas por el Espíritu Santo para que tus pensamientos sean llenos de Dios, del poder de Dios, de la visión de lo que Dios quiere hacer. Por eso Jesús dijo que Él nos haría saber las cosas que vendrían y que tomaría de lo de Él para que en nosotros pudiera operar. Y menos permitimos que nos controle o nos dirija. Por eso este tipo de vida es un proceso del día a día hasta que Él reine, porque habita en nuestro corazón. Bueno, mis amados, es muy precioso hablar de ese lugar secreto, porque el altar de oro en nuestros días es un lugar secreto. Es un lugar en donde tú tienes una silla para el Espíritu Santo. Es un lugar en donde tú tienes un sitio específico para esperarlo. En donde tú estás, aunque lo puedes tomar en cualquier lugar. En tu carro, por la calle, en donde tú quieras. Una vez que tú aprendes a manejar la presencia, es bien interesante cómo nos podemos mover en todo tiempo con Él. Pero tiene que haber un lugar de encuentro que represente el altar de oro, en donde tú le vas a servir a tu Dios en espíritu. Aquí el espíritu de la palabra era Dios hablándote a través de ella. Pero aquí es tú en espíritu sirviéndole a Dios. Y solo se puede hacer de la mano del Espíritu Santo y Cristo, que era aquí. Esa combinación de los dos van a hacer que cuando tu corazón se abra, que ha estado lleno de los pensamientos de Dios, tú tengas canto, alabanza, adoración, salmo, intersección por los demás, porque es el lugar en donde se ama al prójimo, es el lugar en donde no se piden por tus deseos, es el lugar donde se pide por el prójimo, porque pidiendo y amando al prójimo en el lugar de oro, le decimos a Dios que lo amamos. Así dijo Él. Bueno, mis amados, espero que esta semana medites en esta introducción al tema. Y ya la próxima semana estaremos hablando de estos principios basados en Escrituras. Padre, te doy gracias, Señor, porque nuestro Cristo vive en nosotros. Ahora no es lo que queremos hacer, sino lo que nuestro Cristo nos trae para hacer.
No son mis fuerzas las que van a hacer que las palabras se produzcan en hechos. No, es el Espíritu Santo tomando las palabras de mi Cristo y produciendo en ellas vida. Te damos gracias, Padre, por esta hora y por la dirección, por la influencia del Espíritu Santo y Cristo en nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesús, que fue quien logró que eso fuera posible. Amén y amén.